Ahora sí. Doy una más. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro. Un hermoso encuentro que vamos a hacer entre las dos tecnicaturas, primer año, segundo cuatrimestre de Secretariado Ejecutivo Contable, junto al profesor Luis Ramírez, a la Tecnicatura Superior en Enfermería Profesional, que bueno, están acompañados por mí, y en esta oportunidad nos acompaña una profesional de nuestra ciudad. En este momento se encuentra estudiando y cursando el último año de odontología en la Universidad Nacional del Nordeste, en la UNE. Están con nosotros los alumnos de las tecnicaturas, Agustina Buján, que está con nosotros, y Ramírez. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar el tema que nos trae en esta oportunidad, es la higiene bucal para la salud y la salud para el bienestar comunicativo. Y también me gustaría agregarle para la felicidad, porque ya vamos a saber por qué. Bueno, para iniciar les voy a pedir que abran sus cámaras y se van a sentar lo más, en la postura más recta posible. Vamos a inhalar y exhalar profundamente. Vamos a cerrar los ojos. Inhalamos por nariz y exhalamos por nariz. Inhalamos y exhalamos. Y mientras inhalamos, mientras hacemos este ejercicio, les voy a ir guiando lo que vamos a hacer. Bien sentados en el respaldo, bien apoyada la espalda sobre el respaldo de la silla. Con los ojos cerrados, van a mirar hacia arriba, van a tratar de mirarse las cejas y van a llevar todo lo más que puedan las cejas y van a experimentar los ojos, van a llevar la mirada hacia las cejas y van a experimentar esa sensación placentera. Inhalando y exhalando los ojos y como si fuera que estamos mirando la nariz, la punta de la nariz, vamos a tomar aire y vamos a relajar toda la cara, vamos a relajar los labios, relajamos la lengua, el cuello, los hombros, las manos. Inhalando y exhalando profundamente, volvemos a la realidad y miramos la pantalla. Luego de hacer este ejercicio de relajación, vamos a comenzar por la comunicación. Este es un tema que nosotros ya lo hemos desarrollado tanto en la carrera de secretariado como de enfermería, en muchas oportunidades. Nosotros en enfermería lo en la unidad 1, recordarán, ¿están ahí? ¿Sí? Vamos a repasar un poquito las partes que componen el esquema de la comunicación. ¿Cuáles son esas partes? Les estoy mostrando en el PowerPoint. ¿Ven? El emisor, mensaje y receptor. El canal y contexto. Ajá, se está viendo entonces perfectamente. Nosotros en la clase de hoy nos vamos a posicionar, si bien en este momento el profesor soy yo, van a ser los profesores, pero nos vamos a posicionar desde la postura de profesionales, secretarios profesionales e enfermeros. Entonces, durante toda esta hora de charla que vamos a tener, pensemos que somos los emisores. El emisor genera un mensaje, ¿no?, que está destinado a ese receptor. Nosotros hablamos de comunicación, estamos hablando de un propósito, una respuesta
en el receptor, ¿no? Es por eso que nosotros decimos que la comunicación es un donde influimos en el otro y también obtenemos información, ¿no? En ese proceso de... Cuando nosotros decidimos comunicarnos con alguien, dirigirle la palabra a alguien o simplemente hacer un... Nosotros estamos buscando algo en la otra persona. Siempre en la comunicación hay un... ya sea del emisor, del receptor, quien empieza, mejor dicho, quien empieza la comunicación, el emisor, sin tener una intención. En este caso, que soy yo, mi intención es transmitir este conocimiento. Ustedes que están como receptores, es recibir esa información para, supongamos, aprobar esta unidad. Entonces, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de un intercambio de información, también dentro de esa información estamos hablando de intercambio de sentimientos, porque nosotros somos una realidad biopsíquica, espiritual, con sentimientos. Entonces podemos decir y sintetizar que la comunicación es ese intercambio, ¿no? Y la comunicación es intrínsecamente humana. Dentro de este esquema tenemos un código, como podemos ver aquí. El código es la lengua, ¿no? En este caso nosotros estamos hablando el castellano. El canal es el medio por donde se transmite esa información. En este caso, ¿cuál sería el canal, el medio por donde transmitimos? ¿Qué les parece a ustedes? Aplicación. Claro, la comunicación por dónde se transmite, en este caso que no nos vemos cara a cara. Sí, por el celular. En realidad es más que nada por internet. Si no tuviéramos internet, no comunicación. Bien, y después tenemos, a ver, se me fue el power, después tenemos el contexto, la situación. Esta situación nos va a determinar la manera de comunicación, ¿no? En este caso estamos comunicándonos de una manera formal, ¿no? No es lo mismo una comunicación entre amigos o una comunicación con el jefe o paciente y enfermero, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la otra filmina. Cuando nosotros, yo les dije recién cuando empezábamos que buscábamos la salud bucal para tener una buena comunicación, pero también el fin último es la felicidad. Cuando nosotros comunicamos bien o cuando nosotros intentamos por todos los medios transmitir la idea que queremos brindar, somos más felices. ¿Dónde radica, les pregunto a ustedes, dónde radica o qué significa, qué implica ser felices? Estimados estudiantes. Porque tenemos respuesta del receptor. Si al no tener respuesta no estamos conformes con lo que mandamos. Ajá. ¿Y qué te parece? Gracias, Camila. ¿Qué les parece si esa respuesta no es positiva o vieron que uno muchas veces se dirige a alguien y recibe una mala respuesta, una cara fea, o no es lo que uno espera? ¿Les ha pasado? ¿Les pasó eso alguna vez? ¿Algún problemita de comunicación? ¿Qué dice el resto? A ver, vayan activando sus cámaras. Carla, Brenda, Priscila, ¿qué dicen? Claro, suele pasar. Miren, si uno, por
¿Qué hablamos de felicidad? ¿Cómo estás, Matías? Ahí vi que activaste tu micrófono. Yo no puedo hablar, estoy acá en la clínica. Bueno, está bien. Escuchanos nomás. Listo. Perfecto. Bueno, gracias. Entonces, decimos que vamos a hacer, si comunicamos mejor, vamos a hacer, porque uno de los, a través de, como dijo Camila recién, ¿no? Logramos la felicidad cuando el receptor ese mensaje, que es verdad, ¿no? Pero también somos más felices cuando tenemos más silencio interior. Está comprobado científicamente que la paz interior, o sea, la felicidad, se da en nosotros cuando tenemos menos movimiento mental. Que quiere decir, en este caso, como se dice vulgarmente, estar pensando o dar siempre sobre un mismo tema o sobre algún malentendido, supongamos. ¿Con qué pensamos nosotros? ¿Con qué pensamos? Bien, con el cerebro. ¿Con qué más? Neuronas, Ajá. palabras. Ahí está. Nosotros pensamos con el cerebro, pensamos Con la mente. necesitamos el cuerpo físico y necesitamos la mente para poder pensar y luego hablar. Les presento en el Power, ustedes pueden ver el signo lingüístico, que son las palabras. Ferdinand de Saussure crea imagen de signo lingüístico, que dice que es una entidad psíquica, abstracta, biplánica, compuesta por un significado y un significante. Y a su vez hay una relación de interdependencia entre los dos, ¿no? En síntesis, o para que se entienda mejor qué es un signo, o qué es una palabra, o qué es eso lo que nosotros pensamos. Cada vez que nosotros decimos una palabra, inmediatamente nos la imaginamos. Vamos a suponer, si yo les digo rosa, se imaginan una rosa. Si les digo mascota, perro, auto, casa, ustedes se van a ir imaginando todos esos elementos de manera mentalmente. Ahora, si yo les hago así, ¿me ven? Vamos a suponer que les digo, tu examen fue así. ¿Me ven? Más lejos. No, ¿No me están viendo? tapada su cámara. ¿Ahí? Ok. ¿Ven a mí? ¿O no? Yo te veo. Ahí sí. Ah, bueno, Poné más claro, le lejos estoy la haciendo mano. con el dedo, no con el dedo. ¿Alejo? Para que se vea solo el dedo. Ah, bueno, bien. Si yo les hago, bueno, tu examen, a lo mejor estoy muy cerca, tu examen fue así. Esto tiene una significación, esto es un lenguaje no verbal, porque no estoy usando las palabras, un gesto. ¿Se entiende? Pero si yo les digo, tu examen fue de un 10, quiere decir que sacaron la nota máxima, fue un examen brillante, y que tienen a ciencia cierta ese 10. Entonces ahí está la diferencia entre usar palabras y gestos. La palabra es el signo más completo porque tiene la imagen mental, que es todo lo que nosotros nos imaginamos. En este caso, la imagen mental, el significado, acá vemos en el Power, en la taza de chocolate caliente, y en la parte inferior tenemos la imagen acústica. Que la imagen acústica, y esto es lo más importante en el intercambio comunicativo con las otras personas, porque acá pronunciamos los sonidos de cada letra. En este caso sería ch, o, k, o, l, a, t, e. Que esto lo hacemos permanentemente nosotros mientras hablamos, mientras nos comunicamos con el resto. Y hoy vamos a estudiar
la importancia de pronunciar bien los sonidos de cada palabra para que el interlocutor nos entienda. Y ahora le doy la bienvenida al profesor Luis, que comienza su aporte. Bien, retomo, ¿me escuchan No bien? sé si ves, Luis, Me hacen un like, si me escuchan bien. Buenísimo. Sí, veo el power. Retomo un par de ideas referidas a lo que hablaba el profesor Silvero en relación a lo que es la comunicación y la importancia que cobra la palabra, ¿no? Hay algunos científicos que hablan de que el invento o el invento más importante que desarrolló el hombre a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la palabra, ¿no? Pero también está bueno que nosotros veamos cómo esa palabra o ese acto comunicativo, como decía el profesor Silveros, fue desarrollándose, ¿no? Nosotros conocemos la palabra, descubrimos la palabra, pero han pasado miles de años hasta que el hombre ha evolucionado de tal forma que ha logrado utilizar las palabras de un modo adecuado para poder transmitir pensamientos, para poder transmitir ideas, emociones, y eso también está bueno que nosotros podamos ver, digo, ¿no? El acto comunicativo en sí genera un gran esfuerzo, ¿no? Porque mental, físico, para generar o para plasmar eso que estoy diciendo. Para arrancar está bueno que nosotros veamos que existen ciencias que se encargan de el estudio del sonido de las palabras, que es hacia donde voy con este espacio, con esta parte de la disertación, que van a ver una ciencia a la que nosotros denominamos fonética, que se va a encargar de estudiar los sonidos del habla, retomando lo que decía Ferdinand de Saussure en relación a lo que es el signo lingüístico. Él va a plantear que todo es dual, digamos, ¿no? Va a existir el habla y va a existir la lengua. Ambos elementos van a convivir de manera necesaria. Por eso van a haber ciencias que se van a encargar de estudiar esos sonidos, ¿no? Esos sonidos, por ejemplo, la fonética, lo que es el sonido del habla, y la fonología, lo que es el sonido de la lengua, ¿no? Por eso también dividimos el inicio, digamos, de este estudio en lo que es un fono y lo que es un fonema, ¿sí? El fono es un sonido concreto que va a representar o que va a estar representado en el habla, ¿no? El habla es individual, es la puesta en uso de esa lengua que hace el individuo. Ese habla va a ser distinto probablemente entre cada uno de nosotros. Lógicamente todos vamos a utilizar el idioma español, ¿no? Pero digo, en la puesta en funcionamiento de ese habla voy a comunicarme de manera distinta porque todos tenemos léxicos distintos, un vocabulario distinto. Y también está el fonema, que es la unidad mínima de análisis lingüístico que aparece, ¿no? Con un conjunto de rasgos distintivos y opositivos. ¿Qué significa esto? Que un fonema no es igual a otro porque hay una oposición, hay una distinción entre uno y el otro, ¿sí? Los fonemas cuyas realizaciones, leo lo que dice el Power, se representan como B, P y K, por ejemplo, pueden caracterizarse de la siguiente manera y vamos a ver enseguida un cuadro. La idea es que esos fonemas son distintos y van a generar la diferencia entre las palabras que nosotros usamos. Ahora voy a ir a un ejemplo un poco más gráfico, digo, ¿no? Si yo digo, dame un peso, ¿sí? Moneda, ¿sí? No es lo mismo que dame un beso, ¿sí? Si yo analizo la oración, vamos a ver que lo que varía entre una y otra solamente es una letra. En vez de P, o sea, en vez de usar P, utilizo B, ¿sí? B larga, ¿no? Beso. Entonces, en la conformación va a ser una oración que es extremadamente similar, muy parecida, y va a variar una letra. Y esa letra que varía es la que va a cambiar el sentido de la oración, ¿no?
y en la generación de esa letra, en la utilización de esa letra, es donde entra en juego esto que presenta el acto, la diapositiva siguiente, que es el aparato fonador, digamos, ¿no? ¿Puedes pasarla, por favor? Que está constituido por distintos órganos, ¿no? O sea, yo no solamente utilizo uno, sino que utilizo varios que entran en juego para que yo pueda generar el sonido y pueda generar un sonido que sea diferente entre P y B, yendo al ejemplo ese que les daba, ¿no? Va a entrar en juego la nariz, la boca, la tráquea, los pulmones, el diafragma, el modo que controlo la respiración, que utilizo la respiración al momento de hablar. Todo eso va a entrar en juego al momento de producir lo que es la voz, lo que es el sonido que sale por mi boca, a lo que denominamos voz. Siguiente, por favor. Bien, dentro de lo que es las letras o el alfabeto, digamos, ¿no? Vamos a ver que para lo que es la fonética propiamente dicho, recordamos que la fonética es la ciencia que se encarga de estudiar los sonidos del habla, va a dividir en dos tipos, ¿no?, de letras que van a ser, o dos tipos de fonemas, ¿no? Van a ser por un lado las vocales y por otro lado las consonantes. Muy sintéticamente, la idea es que nosotros veamos cómo esto se genera. En el caso de las vocales, van a estar divididas en alta, media y baja, anterior, central y posterior, que va a tener que ver con cómo yo ubico la boca para generar ese sonido, digamos, ¿no? Volvemos un poquito al anterior, vamos a decir, por ejemplo, que la A aparece en una zona de articulación baja, ¿sí? A, pero va a ser en el medio donde yo voy a generar ese sonido que va a distinguir entre la A y la O la U, ¿sí? Que va a hacer la diferenciación entre una y otra. Sin embargo, si voy a las consonantes, sí, en la próxima diapositiva, vamos a complejizar un poquito más la cosa, digamos, ¿no? Porque se van a dividir de acuerdo a la zona de articulación, y al modo de articulación. ¿Cómo veo esto? Digo, va a haber una zona de articulación que va a ser bilabial, utilizando los dos labios, labio dental, relacionando el labio, el labio con los dientes, dental, alveolar, palatal, ovelar, y eso va a entrar en relación al momento de generar la voz con una zona de articulación, ¿sí? Que va a ser oclusiva, fricativa, fricada, nasal, lateral, vibrante, vibrante doble. No quiero profundizar, digamos, ¿no? Pero vamos a ver que hay una diferencia, por ejemplo, entre lo que es una R, ¿sí? Una R simple, y lo que es una R, ¿sí? Que va a generar una vibración mayor para que yo pueda reconocer, digamos, ¿no? Va a pasar con la M o la N, la ñ, ¿sí? Va a entrar en juego distintas partes de ese aparato fonador para generar el sonido. Porque es importante reconocer cómo funciona esto, porque a mí me va a llevar a que mi dicción o mi modo de expresarme sea lo más correcto posible, ¿no? Entonces eso va a hacer que lo que yo exprese a través de palabras sea comprensible, más allá de las palabras que utilice, lógicamente, ¿no? Sea comprensible por todos, ¿no? Esto también es importante, por ejemplo, cuando los niños van desarrollando el habla. El niño va desarrollando el habla y va ubicando, por ejemplo, la lengua en determinados lugares de la boca para generar sonido, y muchas veces va a costarles unas letras más que otras, digamos, ¿no? Siempre va a aparecer la R como un problema para los niños, y es lo interesante de que yo pueda saber dónde ubicar para determinadas letras y enseñar para mejorar su dicción, ¿sí? Continuamos con la próxima diapositiva. Un videito cortito que queríamos compartir con ustedes sobre cómo
es el proceso de producción de la voz. A ver si nos ayuda la conexión a internet. La humana comienza inicialmente con la inspiración, toma de aire, y luego de esto el aire llega a los pulmones, sale a través de expiración, expulsión del aire. Cuando la aspiración ocurre, el aire de los pulmones pasa a la tráquea, y de la tráquea pasa a la laringe. Luego atraviesa el glotis, haciendo vibrar de esta manera a las cuerdas vocales. Cuando los pequeños músculos del glotis se tensan, se producen sonidos agudos y al relajarse, producen sonidos graves. El flujo del aire continúa hacia la boca, en donde la lengua, mandíbula, paladar y labios se encargan de darle forma al sonido. Es en este momento donde se producen los fonemas vocálicos y consonánticos. De esta manera, la voz adquiere su forma y así es como se produce la voz. Es importante mencionar que en el sistema vocal humano intervienen 3 aparatos. Aparato respiratorio es donde se almacena el aire y en él podemos encontrar la nariz, tráquea, pulmones y diafragma. El aparato de fonación es donde el aire se convierte en sonido y pasa por la laringe y cuerdas vocales. Y finalmente el aparato resonador, donde el sonido adquiere cualidades de timbre que caracterizan la voz. En ellos se encuentra la cavidad bucal, paladar y senos maxilares y frontales. Buenísimo. Fíjense la cantidad de elementos que entran en juego para que yo pueda generar la voz, para que yo pueda articular de determinada forma para generar la voz, ¿no? Me voy a un ejemplo bastante, me parece bastante gráfico, ¿no? Hay un capítulo, si no se puede ejemplificar algo con los Simpsons es porque no existe, ¿no? Hay un capítulo de los Simpsons en el que Homero se dedica a cantar y en una determinada posición Homero puede cantar como un tenor, ¿sí? Entonces es un tono de voz alto, grave, que muy pocas personas lo pueden hacer, ¿no? Entonces en ese ejemplo, que después voy a compartirles si quieren ese capítulo, para que vean, digo, cómo yo puedo generar distintos tonos de voz dependiendo cómo utilizo ese aparato fonador, ¿sí? Creo que es más o menos eso, no sé qué viene después, que no recuerdo. Bien, una cosa más, esto era como, desde dónde, o sea, cómo genero ese sonido para generar los fonemas que son bilabiales o labiodentales, para que veamos como ejemplo nada más. Una pequeña cosita para darle la entrada a Agustina. De nosotros depende, o sea, estamos hablando, recuerden que había dicho que nos posicionamos como receptores, emisores profesionales, egresados del Centro Educativo IRUPE, o sea que están en otro nivel. Es nuestra responsabilidad como profesionales hacer el mayor esfuerzo para pronunciar bien todos los componentes de las palabras, los fonos, los fonemas, las palabras. Pero también para esto nosotros tenemos que tener en cuenta que necesitamos tener una cierta salud. Es decir, tenemos que cuidarnos la boca, en este caso, los pulmones, las cuerdas vocales. Vamos a suponer que por falta de higiene o por irresponsabilidad, nosotros se nos caiga un diente, supongamos, ¿no? Un diente incisivo. No vamos a poder pronunciar los fonemas fricativos, todos los que son S. O si nosotros no nos cuidamos los pulmones, no vamos a tener la fuerza necesaria, una cierta altura en la voz.
Vamos a darle la bienvenida a Agustina, que nos va a conversar, nos va a contar la higiene y la salud bucal. ¿Cómo estás, Agustina? Todo bien. Bueno, como sabemos, todo funciona porque desde el punto de vista funcional, la cavidad bucal en la boca nos va a permitir la comunicación, la corrección de las palabras, como decía el profesor Luis, y por eso debemos cuidarnos los dientes. Una de las formas de cuidarnos es realizando bucal. Y esto lo vamos a poder hacer aprendiendo diferentes técnicas. ¿Y por qué debemos hacer esto? Porque de lo contrario, esto nos va a llevar a que se produzcan diferentes enfermedades. Las que mayormente se producen con mayor frecuencia son la caries dental, que esto va a afectar al esmalte, la parte dura de los dientes, como para que lo entiendan, y la enfermedad periodontal, que va a afectar a la encía, ¿sí? Esto se produce por malos hábitos alimentarios y por la mala higiene. Al realizar una mala higiene se va a formar capa en los dientes, que se llama placa bacteriana. Esta, al ser depositada en los dientes por unos días, va a llevar a que se forme la caries dental, que luego, al no ser eliminada, puede pasar a mayores. Por eso es tan importante el cuidado y aprender las diferentes técnicas. La siguiente. Bueno, y ahí es un poco de lo que estaba hablando, para mantener la salud bucal, para evitar problemas en las encías, para evitar el mal aliento. Es importante y también en la comunicación, ¿sí? Porque esto nos va a influir, por ejemplo, en las relaciones sociales, en la interacción con los demás, al igual que en el autoestima de cada persona. Y bueno, yo les quiero enseñar una técnica de cepillado. Hay diferentes técnicas, pero una de las más conocidas y la que enseñan los odontólogos se denomina técnica de gas. Un video para que puedan entender mejor. ¿Querés que la pase ya? O... Escritos, les escribí en el PowerPoint, y en el video explica todo. Lo que quiere, bueno, vamos a ver el video y ahí yo le aclaro unas cosas. Bueno, a ver si está ahí, creo que está acá el video, ¿eh? Ahí está. Vamos con el video entonces. Sí. Ahí va. Vamos a utilizar la técnica de VAS modificada. Esto simularía los dientes y este es un cepillo. Los cepillos suaves con cerdas más o menos todas al mismo nivel. Colocamos el cepillo en 45 grados con respecto al eje mayor del diente y de tal las cerdas se introduzca levemente por dentro de la encía, entre la encía y el diente. Una vez que tenemos en esa posición, en 45 grados más o menos, hacemos un movimiento, unos circulitos que íbamos avanzando a lo largo de toda la escala. Conforme nosotros pasamos la encía, pues podemos ir un poquito isquémica, un poquito blanca, como cuando apretamos una uña. Eso es que lo estamos haciendo bien. Puede que haciendo esta técnica, sobre todo si antes no llegábamos bien y ahora llegar bien, la encía se encuentra un poquito inflamada y al hacerlo empieza a sangrar. Eso no nos debe retraer de cepillarnos, sino que es un indicio anteriormente no habíamos llegado bien. Por lo tanto, aunque sangre, haciéndolo de esta manera, deberíamos insistir, sobre todo en los sitios donde sangran, porque significa que no se nos siente. Vamos haciéndolo durante todo, manteniendo esa inclinación de 45 grados y cambiamos la mano de sitio y volvemos a 45 grados. Por dentro también utilizaremos la misma técnica, aquí ya un poquito inclinado porque no podemos poner el cepillo recto, 45 grados con respecto al eje mayor del diente, también aplicando ese movimiento circular. Entre colmillo y colmillo es más sencillo utilizar
de barrido, utilizando el talón del cepillo, llegando hasta la encía y haciendo como 3 o 4 barridos en sentido vertical hasta llegar hasta el otro canino. Y una vez que lleguemos al otro canino, continuamos otra vez con la técnica de vas modificar dando circulitos. Abajo es lo mismo, 45 grados con respecto al eje mayor del diente, toda la arcada, cambiando de sentido, la zona 45 grados y la zona entre colmillo y colmillo, la técnica de barrido con el talón del cepillo, 3 o 4 veces por diente y ya habríamos terminado. Y luego, por último, la zona más fácil, que es las caras oclusales de los dientes, que solo es de adelante para atrás. Hacemos bien casi todos de forma natural. Con esto deberían haber pasado 2 minutos para haber cubierto toda la zona. Como he explicado antes, la técnica de VAS modifica 5 grados con respecto al eje mayor del diente. En este caso, nosotros no tenemos que mover el cepillo. El cepillo eléctrico no hay que moverlo. El cepillo eléctrico, él solo ya... Ese movimiento circular que tenemos que hacer nosotros, reproducir con el cepillo manual, el cepillo eléctrico lo hacemos. Simplemente tenemos que conseguir que llegue a 45 grados con respecto al eje mayor del diente, así más o menos, y una vez que lleguemos a eso, pues darle al botón para que él vaya haciendo su movimiento de vibración-rotación para que vaya pues limpiando la superficie de los dientes. Vamos a mantener esa misma inclinación a 45 grados fuera como por dentro, y los dientes anteriores por dentro igual. Las caras oclusales aquí igual, las pasamos sobre él, oclusales los pasamos por ellos, y arriba haremos lo mismo. Los cepillos eléctricos, muchos tienen un temporizador y a los 2 minutos porque son 2 minutos lo que se ha acordado entre la comunidad dental, que es el tiempo necesario para limpiar correctamente todas las superficies. Por lo tanto, al menos que nos cepillemos al día, debemos estar 2 minutos. Y los cepillos eléctricos, muchos ya nos avisan esos 2 minutos. Bueno, ahí termina, Agustina, parece, ¿no? Sí, ahí termina. Bueno, esa es la técnica que todos los docentes enseñan en su consultorio. Me parece muy importante la frecuencia con que se hace cepillado, que recomendamos después de cada, y el tiempo, que sería de 2 a 3 minutos. Siempre, bueno, no olvidarnos, obviamente, de la limpieza de la lengua, que es súper importante, y también el uso es aconsejable el uso del hilo dental y del enjuague bucal. El uso del hilo dental antes del cepillado y el enjuague bucal luego del cepillado. El enjuague bucal lo recomiendo a la noche, pero después ya estaría bien también. Agustina, hay una parte que se suele lastimar muy frecuentemente también por el uso, por comidas duras, por galletitas, que es muy importante para pronunciar ciertos sonidos como la letra T, es decir, que sí o sí la lengua, el ápice, la punta de la lengua, tiene que tocar la encía, la unión de la encía con los dientes. Esa parte es muy sensible ya de por sí, ¿verdad? O nos pasa con el mate, por ejemplo, que a veces nos quemamos el paladar y no podemos pronunciar esa letra, ¿no? Ese sonido. Sí, ¿Qué recomendación darías? Sí, esa parte se denomina unión del diente con la encía o surco funcional, también lo pueden escuchar. Y lo que recomiendo es, la idea es que se limpie esa zona, muy importante porque por eso el cepillo va en 45 grados, para que pueda llegar a esa zona. Y lo que recomiendo son movimientos suaves, porque hay veces que uno cree que por limpiar más fuerte, por hacer más presión, limpia más. Los movimientos son suaves, son cortos,
espacios. Lo importante es cepillar bien y el tiempo, que serían aproximadamente 2 minutos. Pero siempre espacios. Pregunto, El movimiento. sí, pregunto si los alumnos quieren hacer alguna consulta a la profesional. Si no, pasaríamos un poquito a la parte de garganta. ¿Sí? Camila. Cuando se te mancha, por ejemplo, por café o mate, sí o sí tenés que limpiarle suave, la lengua, por ejemplo, por el diente. Cuando se te manchan los dientes, La lengua. no, la lengua es, ejemplo, depende de tu cepillo, pero ahí sí está bien una presión en los dientes y en esa unión que yo expliqué anteriormente, ahí sí los movimientos son suaves. Y si se te manchan los dientes, eso sí te tendrías que ir al odontólogo porque no va a salir con el cepillado, ya que es una mancha. Agustina, te pregunto Bueno. algo. Sí, existe. Pero para Muy bien, esta mancha, lo que podrías hacer, te recomendaría yo, por ejemplo, si desayunas café, y generalmente eso es lo que mancha los dientes, lavarte los dientes después de desayunar. Y así después de cada comida, hasta la tarde, lavarte los dientes. Eso te va a ayudar a que no se manchen. Exacto. Gracias. Sí, Luis. No, mi consulta era si es recomendable el uso de los cepillos de dientes eléctricos. O sea, si tenés la posibilidad de comprarlo, digamos, si es conveniente tener el eléctrico o uno común. ¿Son útiles, digamos? Eso es lo que quiero saber. Es conveniente tener el común. O sea, generalmente el eléctrico, yo te diría, niños que están aprendiendo y para las personas con deficiencias. Pero, o si no, si no tenés ningún problema y si la técnica, te recomendaría el normal. Ah, bien. Uno se maneja mejor. Ah, bien. Bueno, la decía es importantísima la pronunciación de los sonidos. ¿Alguna pregunta referida a los dientes específicamente? A mí me gustaría saber algo, Agustina, es con respecto a las caries, ¿es privativo de los niños o en cualquier edad se puede tener una carie? En cualquier edad. También tiene que ver mucho la genética, porque hay personas que tienen una excelente limpieza y también tienen caries. Así que depende, si hay factores, eso sí es una enfermedad multifactorial para que se desarrolle la caries. Y o sea, en los niños se da más frecuencia, digamos, por el déficit del cepillado. Pero en los adultos también, igualmente, porque al no saber la técnica cepillarse, el tiempo necesario y tampoco los momentos necesarios, se desarrolla igual la enfermedad. Bueno, una característica que tiene nuestro lenguaje, nuestro idioma, mejor dicho, es la pronunciación de la y de la y. Para pronunciar el sonido i, que es característica de Corrientes, sí o sí necesitamos de una lengua san paladar, la parte del paladar duro, sano también. Y yéndonos también para el sonido de la J, ¿no? Ese tipo de sonidos, la K, utilizamos la parte blanda del paladar que ya prácticamente está cerca de la garganta. ¿Qué cuidados como odontóloga nos podés, si cotidianos, que sean accesibles? Ahí recomiendo el uso del enjuague bucal y de hacer buches y gárgaras, eso es esencial.
Había visto por ahí en esos tutoriales de YouTube y qué sé yo, que es conveniente, sería conveniente enjuagarse con agua y limón o también bicarbonato. Eso no recomiendo porque es abrasivo para los dientes, produce una destrucción del esmalte, que es la parte blanca. No recomiendo. Por eso, para eso están los enjuagues bucales. Y ahí, Yo, por ejemplo, antes me lavaba con bicarbonato y como que me quemaba mucho las encías. sí, Me no, lastimaba. súper abrasivo. Yo la verdad no recomiendo. Dicen que deja el dientes más blancos, pero no. ¿Y con agua oxigenada, enjuagues con Bien. agua oxigenada? Sí, con agua oxigenada es muy bueno también. Por ejemplo, viene con la tapita el agua oxigenada. Sería una tapita de agua oxigenada y una de agua, y ahí es el enjuague. Es muy bueno también. Bueno, ¿alguna otra pregunta, estimados estudiantes? Ya estamos acercándonos al final de nuestro encuentro. ¿Alguna inquietud que quieran plantear, contar? Por otro lado, a veces también, Agustina, se nos oculta la pronunciación de sonidos perfectamente articulados cuando hay dentaduras, ¿no? El uso de las dentaduras no sé bueno, hay mucha gente que usa, ¿no? Ahora se promueve el implante, pero la dentadura observo que dificulta la pronunciación. Sí, eso es más dependiendo de la situación económica de la persona, lo que elija. Prótesis se llama la dentadura, y Ajá. depende de eso. Pero sí es un conveniente, ¿no? Claro, no habría que llegar a esa instancia, ¿no? Lo ideal sería no llegar a esa instancia. Sí. Ujú. Estamos cerrando, les pregunto si quieren decir algo más, si quieren comentar, hacer algún comentario. Presentes. Y para el lavado, lo que usan ortodoncia, ¿también tiene una técnica especial o el mismo nomás? Es la misma técnica, e incluso vienen cepillos para ortodoncia en la farmacia, que son más chiquititos y te van a permitir ingresar en la zona de los brackets. Pero si no, o sea, ahí con el videíto ese vas a andar súper bien. Vos, no sé si vos tenés ortodoncias, pero ahí se dificulta el tema del uso, es súper importante, pero lo compensarías con el buen cepillado y el enjuague bucal sí o sí. Y bueno, de comprarte el cepillito chiquitito, mejor, porque te va a ingresar a las áreas donde vos con el cepillo un poco más grande no podés ingresar. Entiendo, gracias. De nada. Muy bien. También esto recuerdo que me comentaba un odontólogo que está relacionado, es decir, con esa sensación de disfrute el momento del cepillado, ¿no? Una vez que uno masajea la encía, se va produciendo una linda sensación. ¿Esto es así, Agustina? Sí, es así. Además, es placentero, y después uno se siente que, en todo sentido, al estar limpio, como nos pasa con todo, ¿no? Es muy bueno. Bueno, Agustina, Luis, con esto estaríamos terminando. Nosotros también estudiamos, que es el esquema de la comunicación de Jacobson. Vemos que no figura en ese en el que les mostré, pero hay una que nos indica las interferencias. Una interferencia puede ser un ruido,
algo que nos interrumpa. El barbijo produce una cierta interferencia. Entonces, nosotros como profesionales siempre tenemos que estar pensando en cómo nuestro mensaje, el receptor. Imagínense si tenemos barbijo, tapabocas y además algún problema bucal, la encía quemada o nos hemos cepillado mal y eso también en una interferencia, nuestro mensaje no va a llegar adecuadamente a ese receptor. Y lo que buscamos es la alegría y la felicidad. Gracias Agustina, gracias Luis, a los estudiantes que están, Joana, Luquia, Camila, Antonella, Priscila, Sofía, Daniel, Mirta, Enzo, Brenda, Yara. Bueno, no los puedo ver a todos porque estoy presentando, dejar de presentar la pantalla. A ver ahí. Y nos vamos a ir despidiendo. Gracias a todos. Agustina, Lucrecia. Bueno, gracias Agustina. Y bueno, nos despedimos. Gracias a todos, nos encontramos pronto. Gracias Agustina. Chau, chau. Gracias Agustina. Por favor, los estudiantes de enfermería, si se pueden quedar un ratito.